¿Cuándo vas a despertar? Si seguís alimentándote mal, comiendo cualquier comida chatarra, comiendo en exceso y no pudiendo dominar el apetito. El primer caso en el cual se nos presenta la falta de dominio en el apetito fue en el Edén con Eva. Eva tenía todo lo que la podía hacer feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido pareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los otros árboles del huerto, de los cuales podía comer libremente. Fue intemperante a sus deseos, cediendo al apetito y perdiendo la razón, convenciendo así a Adán de también comer del fruto y caer ante la misma tentación. Y a la misma tentación se debe el que los humanos se hayan debilitado. Han consentido en que el apetito y la pasión ocupen el trono y reduzcan la razón y la inteligencia a la esclavitud. Gracias a ello, la familia humana ha seguido la conducta de desobediencia y como Eva ha sido engañada por Satanás para descuidar las prohibiciones que Dios ha establecido, haciéndose la ilusión de que las consecuencias no serían tan terribles como se había creído. Hay que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar del mismo, porque es un regalo que Dios nos ha dado y nos ha aconsejado a lo largo de toda nuestra vida para mantenerlo saludable. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, sabiendo todo esto, incluso la ciencia secular reconoce lo que la Biblia ya advirtió. Tu cuerpo es templo y lo que consumís determina quién eres. Estudios revelan que el estómago actúa como un segundo cerebro, influyendo directamente en tus pensamientos y acciones. Entonces, ¿cómo esperás discernir la voz de Dios si intoxicas tu mente a través de tu plato? Ningún cristiano introducirá en su organismo alimento o bebida alguna que entorpezca sus sentidos o que actúe de tal manera sobre el sistema nervioso que lo haga rebajarse a sí mismo o lo incapacite para ser útil. El templo de Dios no debe ser profanado. Las facultades de la mente y del cuerpo deben ser mantenidas en salud para que puedan ser usadas para glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El mismo Jesús, el mayor ejemplo de todos, nos demostró que Él también venció el apetito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Hoy, en medio de un mar de teorías humanas sobre la alimentación, cada una contradictoria, prometiendo ser la verdad definitiva, vemos cómo el hombre busca respuestas en la ciencia solo para encontrarse con más confusión. Estudios que se contradicen, modas pasajeras que esclavizan y dietas que dividen en lugar de unir. Pero hay un modelo que trasciende el tiempo, libre de opiniones humanas, el que Dios mismo estableció en su palabra. Después dijo Dios: «Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer». Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Después, una vez que la raza humana cayó en el pecado, la gente antediluviana empezó a comer alimentos de origen animal, alejándose del consejo que Dios les había dado, y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Esta fue una de las muchas razones por las cuales Dios envió el diluvio para raer de la faz de la tierra a la humanidad, a excepción de Noé y su familia. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ya conociendo el resto de la historia, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y una vez que salieron del arca, Dios les dijo: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Como vemos, Dios no dio permiso al hombre para consumir alimentos de origen animal hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido. Y por lo tanto, el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé el permiso de comer animales limpios que había llevado consigo al arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. La única razón por la cual Noé pudo entrar en el arca fue la siguiente: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Lo más probable es que Noé no haya comido carne, sino la alimentación que Dios le había recomendado. Gracias a la decisión de seguir firme, conociendo lo que Dios todavía no había permitido para ese momento, fue que pudo hallar gracia ante los ojos de Dios. Si se dan cuenta, una de las razones por las cuales la estatura y la edad ha bajado al correr del tiempo, eso digo porque Noé llegó a vivir 950 años según Génesis 9:28, y porque en Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y que hoy en día no medimos más de 2 metros, exceptuando algunos casos, ha sido por la mala alimentación que Dios había prohibido. Otro caso tenemos cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra. El pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. En este ejemplo podemos ver claramente que Dios le suministró el alimento más adecuado para este propósito. No la carne, sino el maná, o mejor conocido como pan del cielo. Pero a causa de su descontento y murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, le fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Pero se presenta también la pregunta: ¿por qué Jesús comió carne? Si bien no tenemos una respuesta a todo, en esos tiempos la carne no era tan contaminada como hoy en día. Las aguas de los mares eran limpias y no tenían desperdicios tóxicos, basura y demás cosas. Asimismo, también con los animales terrestres. Ellos crecían naturalmente y no crecían en industrias llenos de inyecciones para aumentar su metabolismo y demás. Estudios hoy nos demuestran que el uso de la carne debería de ser prohibido, de tantos químicos, degradación de generación en generación de los mismos y demás cosas. Pero entonces también se nos puede generar la duda de por qué entonces Dios no quiso en casos anteriores que se alimentara de esta manera. Hay un concepto que me gusta llamar la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es lo que Dios quiere que hagamos en este momento. En los tiempos de Jesús no había indicaciones para no comer carne. Dios va guiando a su pueblo según las circunstancias históricas y la luz que éste necesita para ese momento. Un ejemplo tenemos en el siguiente texto bíblico, en el cual el ángel de Jehová le dijo a los padres de Sansón, antes de su nacimiento, sobre cómo debían de cuidarlo. Entonces Manoa le preguntó:
Cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová contestó a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Así que, sea poco contaminada la carne o no, en los tiempos de Jesús no había indicaciones para no comer de la misma, claramente dentro de los animales limpios que Dios había permitido. Pero hoy en día la carne está tan contaminada que nos hace más daño de lo que nos podría ayudar. Y como anteriormente habíamos mencionado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ya no podemos dañarlo de esta manera. También, con respecto a esto, hay objeciones del por qué Jesús consumió vino, sabiendo que el alcohol es perjudicial para nuestra salud. En resumidas cuentas, leamos el siguiente texto. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Ninguno que por su causa yerre es sabio. Fue el mismo Cristo quien advirtió a Israel en el Antiguo Testamento acerca de esto. Jesús jamás erraría, porque Él fue sabio en todo momento y siempre siguió la palabra del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo suministró en las bodas de Caná? El vino que Cristo hizo con agua en las bodas de Caná era jugo de uva puro. Este es el mosto que se halla en el racimo, del cual dice la Escritura: no lo desperdiciéis, que hay bendición en él. Así como ha dicho Jehová, como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera: no lo desperdiciéis, porque hay bendición en él. Cristo no suministró semejante bebida fermentada, sino la sin fermentar. Satanás induce a los hombres a dejarse llevar por hábitos que nublan la razón y entorpecen las percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a dominar la naturaleza inferior. Nunca ofrece Él a los hombres lo que podría ser una tentación para ellos. Su vida entera fue un ejemplo de abnegación. Fue Cristo quien dispuso que Juan el Bautista no bebiese vino ni bebidas fuertes. Fue Él quien impuso la misma abstinencia a la esposa de Manoah. Cristo no contradijo su propia enseñanza. El vino sin fermentar que suministró a los convidados de la boda era una bebida sana y refrigerante. En ningún lugar la Biblia enseña el uso de vino embriagante, ya sea como bebida o como símbolo de la sangre de Cristo. Apelamos a la razón natural para decidir si la sangre de Cristo está mejor representada por el jugo de uva en su estado natural o después que se haya convertido en un vino fermentado y embriagante. Por eso, querido hermano, muchas veces debemos de apelar a la razón común. Gracias a esta increíble y hermosa palabra podemos llegar a entender cosas que nunca habíamos comprendido antes. Pero para eso debemos de escudriñar las escrituras. No simplemente leer un poquito o memorizar algunos textos, sino comparar una con otra cosa y diferentes pasajes bíblicos para tener un conocimiento aún mayor del que teníamos antes. Es simplemente dedicarle más tiempo de tu vida a esto para entender lo que Cristo nos quiere decir hoy en día. Y ante todo, recuerda, querido hermano, que la llegada de Cristo es inminente. Prepárate.